Perfecto. Muy Muy bien, bien. bueno, comenzamos. De verdad es un gran honor y un placer tener conmigo aquí en este encuentro a través del Zoom con el doctor Cristian Villavicencio. Nos conocimos en un congreso de bioética y bueno, a mí me encantó su tesis doctoral, lo que presentó de su investigación y además también he podido leer algunos artículos. Él actualmente es profesor en la Universidad Internacional de Cataluña, pero además tiene un currículum muy extenso. Obviamente él es médico cirujano, también tiene especialidad en cuidados paliativos. Es un gran youtuber, después podremos conocer sus links a sus videos muy buenos de divulgación. De hecho, para quien quiera entender mejor sobre esto, el tema del proceso de morir, los cuidados paliativos, la atención, bueno, vamos a dar a conocer también muchos de sus videos que nos han de algún modo también ilustrado el trabajo previo para esta entrevista. Bueno, un gusto, Cristian, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Miguel, por la invitación y la oportunidad de difundir temas que son fundamentalmente claves para la sociedad porque son momentos únicos, ¿no? Independientemente de que estés en Uruguay, en Barcelona, o la edad que tengas o la profesión que tengas, es un momento único y personal. O sea que, con lo cual, esto tenemos que hablarlo todos. Y de hecho, bueno, en algunas sociedades la muerte es mucho más tabú, ¿no? Para hablar, es un tema difícil. Eh, a mí lo primero que me interesaría, por lo pronto, consultarte, porque sé que lo trabajas muy bien en la divulgación y es algo que yo veo que hay mucha confusión en el ámbito, en la prensa, en el mundo político, incluso en el ámbito de la salud, es que hay muchos mitos e ideas equivocadas sobre los cuidados paliativos. Entonces, me gusta un ejercicio filosófico que es que más que preguntar qué son, preguntarte qué no son los cuidados paliativos y a partir de algunas cosas que te las dejo abiertas y tú podés compartirme por la que te parezca mejor. Te digo cosas que aquí se siguen repitiendo, que yo entiendo que están equivocadas, pero a veces uno no es un especialista, no tiene los mejores argumentos. Uno escucha gente que piensa que los cuidados paliativos te alargan la vida, ¿no? O que los cuidados paliativos es también una forma de eutanasia encubierta, ¿no? Como que en Ya. realidad hay prácticas de los cuidados paliativos que son formas disimuladas de la eutanasia. Hay una confusión entre la sedación paliativa y la eutanasia, como que aquí en Uruguay algunos dicen, bueno, pero eso ya sabemos que es algo que se practica, ¿no? La eutanasia. Y después, lo que, por más que lo han explicado los paliativistas, es imposible ir contra una creencia tan fuerte con la morfina. No solo el Ya. miedo a la morfina, sino le he escuchado a mí, me han dicho a mí directamente, Miguel, todos sabemos que la morfina se usa para dar un paro cardiorrespiratorio al paciente y se acabó, ¿no? O sea, bueno, así te las dejo para que tú arranques por donde quieras, Vale, pero creo que hay perfecto. muchas cosas importantes que generan mucha confusión y que está bueno aclararlas. Vale, muy bien. Pues, vamos por partes de acuerdo a lo que tú has comentado y para que el que esté oyendo pues tenga una secuencia un poco de acuerdo a las preguntas, ¿no? Aparte de hablar básicamente no de lo que son, que ya la gran mayoría esto ya lo podéis encontrar en cualquier vídeo o cualquier definición, ¿qué no hacemos? No, no somos los médicos de la muerte, porque ni somos los médicos o profesionales sanitarios en general, médico, enfermera, trabajadora social, psicólogo, todos los que acompañamos, los que ayudamos a morir. Nosotros no ayudamos a morir a nadie, ayudamos a vivir el proceso final de la vida mientras dura, que es muy diferente. No acortamos ni alargamos de la vida de nadie. Entonces, hablando de acortar o alargar la vida de nadie, vamos al segundo punto que has comentado, es el tema de la eutanasia encubierta, ¿no? Cuando digo no acortamos, ¿por qué? Porque los fármacos que ponemos son a dosis adecuadas para disminuir el sufrimiento del paciente, ya sea físico o emocional, para que no perciba que se está muriendo. O sea, la gente no se muere como en las películas. Cuando yo veo una película, a veces en casa con la familia, ¿no? Y veo que luego se dan besos y pum, y se duerme, le digo, pues así no es. ¿No? El cuerpo cambia, el corazón va a mil, la tensión sube, baja, empiezan los estertores, el paciente siente que se ahoga. Entonces, ¿cuál es el objetivo del paliativista? Darse cuenta que en ese momento el cuerpo está cambiando y el paciente está percibiendo ese sufrimiento. Por lo tanto, es aplicar fármacos a dosis adecuadas, y esa es la definición de la sedación, a dosis adecuadas para disminuir la conciencia mientras acontece la muerte. Entonces, en ese caso pueden producirse tres cosas. Puede producirse que no pase nada, o sea, que el paciente siga despierto, porque cada uno tiene su dosis. Y es algo que siempre digo, ¿cuántas dosis de vino necesita uno para colocarse? Pues depende. Depende de cada persona, depende de los hábitos que tenga, lo que haya consumido. Por lo tanto, los fármacos que utilizamos están protocolizados y estandarizados en cualquier parte del mundo. Y a partir de ahí, empezamos con una copa de vino para entendernos. Y vamos subiendo la dosis dependiendo de
encontrar el confort y bienestar del paciente, que el paciente se sienta tranquilo. Por lo tanto, ponemos una copa y vamos subiendo. A partir de ahí puede pasar que no pase nada, como he dicho, o sea, que el paciente siga despierto y vemos que sufre, la familia ve que sufre y no es bueno. Lo segundo que puede pasar es que encontremos la dosis. Oye, a la segunda copa se duerme, a la tercera, más que se duerme, se queda tranquilo. Ya vemos que no sufre. ¿Y cómo vemos que no sufre? Haciendo un paréntesis, su rostro está tranquilo y relajado. Pero si vemos que está con un rictus de dolor o con malestar, ese paciente está percibiendo el sufrimiento. Por lo tanto, en esos casos es aumentar la dosis. Y lo tercero que puede pasar es que se muera. El objetivo de la sedación paliativa es el segundo, que el paciente esté tranquilo y confortable, no que se muera. Pero aquí hay un principio ético que es fundamental, el principio de no maleficencia, que nosotros no buscamos que el paciente se muera. Todas las cosas que hacemos los profesionales sanitarios, los médicos, sobre todo, en general, cuando ponemos fármacos, es buscar el principio bueno. El principio bueno es aliviar el sufrimiento. Y eso puede implicar un principio malo que no es buscado, sino es un efecto secundario. Por ejemplo, saliendo de aquí, tú te tomas un ibuprofeno para calmarte el dolor, pero el principio malo puede ser que te produzca una gastritis. ¿Me explico? Claro, O sí, te sí. tomas mucho paracetamol y el principio malo puede ser que te dé un fallo hepático. O sea, todo fármaco no es gratis, todo fármaco tiene un precio, no me refiero económico, sino el efecto secundario que te puede dar. Por lo tanto, el principio bueno que tú haces para tomarte un fármaco, para aliviarte un síntoma, tiene un efecto secundario. El principio bueno de la sedación es aliviar el sufrimiento y eso, en algunos casos, muy poquitos si se saben hacer bien, podrían acabar con la vida. Y eso lo tenemos que tener presente también para hablar con la familia. Entonces, ¿qué es la eutanasia? Va al revés. La eutanasia es, vamos a acabar con la vida para acabar con el sufrimiento. Eso es muy diferente. Entonces, partimos del principio malo para acabar con el sufrimiento, que sería el principio bueno. Por lo tanto, eso es un principio, depende cómo quieras actuar en la vida como profesional, empezar por arriba o empezar la casa por el tejado. Y eso es muy diferente. Entonces, a partir de ahí, no existe la eutanasia indirecta. ¿Por qué? Porque tú has sedado al paciente para acabar con su sufrimiento, teniendo en cuenta que puede que no pase nada, puede que se quede tranquilo o puede que se muera. No es ningún caso una eutanasia indirecta. La eutanasia, la definición es, la eutanasia es directa, activa, o sea, directa y voluntaria. O sea, lo que quiero decir, no hay una eutanasia involuntaria, no es que lo pidió otro, es que él no quiso hacerlo, no. La ha de pedir el paciente, o sea, la ha de pedir el paciente y ha de ser directa y activa, o sea, poner los fármacos necesarios para acabar con la vida. Esto es fundamental. Por lo tanto, la gente se plantea, dice, no, es que usted le va a poner exceso de morfina y por eso va a acabar con su vida. No, los fármacos están estandarizados. Para empezar, la morfina no es un fármaco para sedar. Esto, meteros en la cabeza. La morfina se pone solo para dos indicaciones, para control del dolor y control del ahogo. A veces, cuando tú quieres sedar a un paciente y pones morfina, si solo le pones morfina creyendo que le vas a sedar, porque tiene un efecto sedante, es un efecto secundario, controlas el ahogo y controlas el dolor, pero le podría sedar un pelín, entonces te vas a quedar corto si tu objetivo es sedarle. Por lo tanto, si te vas a quedar corto, lo que va a pasar es que tú vas a ver que tu paciente está sufriendo, la familia va a ver que el paciente está sufriendo y además vas a ver que las cosas no están yendo bien y vas a querer ir obviamente por la eutanasia porque yo así no quiero que mi padre se muera. Mira, el único caso condenado en España cuando la eutanasia no era legal es de un médico que en principio, no recuerdo si es uruguayo o argentino, por cierto, que estaba haciendo aquí trabajando. Y entonces este hombre cuando lo cuenta, está en YouTube, o sea, él cuenta cómo lo hizo y realmente, o sea, lo explica tal cual. Y yo siempre pienso, digo, oye, la buena intención no justifica la ignorancia. O sea, él cuenta que llegó una señora, incluso en mi canal de YouTube vais a poder ver cómo voy describiendo lo que él cuenta. Dice, él cuenta, llegó una señora de 80 y tantos años, pluripatológica, con un cáncer de colon transverso, diabética, dislipémica, un infarto, tal. O sea, que la señora tenía un panorama dramático, ¿no? Entonces llega a la urgencia, él estaba de urgencia, llega y dice, en principio, y estuve 4 horas para salvarle la vida, y ya no empezamos bien. ¿Por qué? Porque si llega todo esto, obviamente tú pintas que la situación no va a ir bien. Entonces, con una señora con todo este panorama, le pones lo necesario para intentar estabilizarla, pero también avisas a la familia que las cosas no pueden ir. Esto es lo primero que tienes que hacer. A partir de ahí, una vez que haces eso, no estás luchando 4 horas para salvarle la vida. Lo que tienes que buscar es si se puede estabilizar y si no, sabes, ser consciente que el paciente se va a marchar.
Bueno, él dice, ¿no? Luego la señora pidió acabar, yo no le hice caso, dice, bueno, pues obviamente cuando hay malestar es lógico, la gente no quiere vivir así, nadie quiere vivir Claro. así, nadie se levanta por la noche a la mañana queriendo morir, simplemente así como estoy, así no quiero vivir. Dice, no le hice caso, no respeté su voluntad, pero cuando ya pasaron las horas y vi que las cosas no iban bien, que se estaba muriendo, hablé con la familia para sedarme. Entonces, dice, le puse los fármacos, los opioides según la ley, los mórficos según la ley, y al rato de una hora me llama la enfermera, vi que la familia, vi que la paciente estaba sufriendo, la hija veía que la paciente estaba sufriendo, y para evitar su sufrimiento le puse cloruro de potasio y acabé con su vida. Entonces dices, a ver, dices, mira, ¿qué haría un paliativista? Entonces, claro, y este señor, con todo cariño, digo, lo hizo así, lo cuenta, yo no estoy contando ni me estoy inventando nada nuevo, lo cuenta, ¿no? Digo, a ver, la gente muy bien, aplausos y tal, todos aquellos que están a favor de la eutanasia, ¿no? Digo, a ver, vamos a explicarnos. Mira, si esta señora, ¿qué hubiera hecho un paliativista? Un paliativista recoge a la señora, hace lo necesario para estabilizarla, avisa a la familia que las cosas no pueden ir bien, hasta ahí perfecto, no hace tantas horas de obstinación terapéutica, porque obviamente 4 horas, pues no. Entonces, lo siguiente es, si las cosas no están bien, habla con la familia, hasta ahí muy bien, para sedarla, y una vez que la seda, le pone morfina para calmarle el dolor y le pone otros fármacos como el midazolam, que son los fármacos indicados para sedar al paciente. Y si no es suficiente, va a poner Sinogan o levomepromacina o va a poner Propofol. Entonces, hay unas opciones terapéuticas para sedar, no es la morfina. La morfina solo para el dolor y el ahogo. Es verdad que la morfina a altas dosis podría producir paro respiratorio, pero las dosis que usamos los paliativistas, que ya son bastantes, no producen paro respiratorio. Para eso se necesitan otros fármacos que son para sedar. Midazolam, ya te he dicho, el Sinogan, levomepromacina o Propofol. Entonces, a partir de aquí, este hombre se quedó solo con la morfina. Obviamente, con morfina te quedas corto. Si tú ves que sufres, yo veo que mi paciente sufre, le subo los fármacos, ajusto el tratamiento, porque lo que quiero es que se duerma. Es verdad que subiéndole los fármacos o ajustándole, ese paciente podría, como digo, quedarse igual, seguir sufriendo, quedarse tranquila, con lo cual generas un espacio para que la familia acompañe, o podría morirse, que es la tercera opción. El principio bueno, aliviar el sufrimiento, y el principio malo, que es acabar con la vida, que no es mi objetivo. Pero a partir de ahí se explica a la familia y la familia siempre estará de acuerdo en aliviar el sufrimiento y acompañar a su familia. Eso es un tema moral, de Claro. sentido común. Y no evitas y no le quitas la vida de golpe a la paciente porque la buena intención no justifica la ignorancia. Buenísimo, súper claro, Cristian. Con respecto al tema del DAM, del deseo de adelantar la muerte, ¿no? Que ustedes lo tienen muy, muy investigado y tipificado casi, bueno, en posibilidad de diagnóstico, que eso es algo que uno no Sí. imaginaba que se podía diagnosticar, ¿no? Pero sin embargo, en la retórica pro eutanasia muchas veces se dice, bueno, pero a ver, esto se trata de la libertad de la persona que quiere morir. Es Ujú. su decisión y parecería que cualquier intento de interpretar en esa decisión falta de libertad o alguna otra cosa sería como una suerte de paternalismo que no le respeto la autonomía al paciente, ¿no? Eso es un poco lo que se suele esgrimir. ¿Qué responderías a eso? Vale, muy bien. Tenemos que pensar que el deseo de adelantar la muerte es un constructo, se llama, ¿no? Dentro de la psicología, ¿no? Y que pasa por 4 fases muy definidas. Y lo voy a poner en claro para que la gente que no es sanitaria lo entienda y que lo explico yo a mis alumnos en la universidad. Es como, tú estás con una chica, un novio y una novia, y tú, la primera fase, y tú ese día te levantas un día pensando que ese chico, esa chica no te conviene. Primera fase, pensamiento esporádico, ¿vale? O sea, así no quiero vivir. Nadie se levante la noche a la mañana para cortar con la chica o el chico, ni queriendo morir. ¿Me explico? Primera fase. Dices, este chico, esta chica no me conviene. Así no quiero vivir. Luego, le vas dando vueltas al tema y pasas a la segunda fase, que dice pensamiento mantenido en el tiempo. Este chico, esta chica no me conviene, no estoy a gusto, tal. Oye, así no vale la pena vivir. Tercera fase, se lo cuentas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo y dices, esta chica, mira, es que ya no quiero cortar con Juan, quiero cortar con María, pues ya, lo manifiestas tu deseo, esa fase de deseo, así no quiero vivir, mantenido, así lo cuentas. Y la cuarta fase es cuando ya haces una petición explícita de querer acabar con tu vida, te quitas la vida, te suicidas o tal, o cortas con la chica, cortas con el chico. ¡Pac! ¿Cómo haces volver a una persona que ha cortado con la chica en la última fase? Ya no vuelve. Es que
Ya no vuelve, tú no vuelves con la chica por muy maja, por muy guapa, con el chico por un guapo que esté. Es complicado hacer que después de este razonamiento que alguien que está en la cuarta fase vuelva a la primera fase. No funciona así. Por lo tanto, nosotros como sociedad tenemos que ser capaces de ser conscientes primero que nadie se levanta la noche a la mañana queriendo morir, sino que debemos ser capaces de detectar ese sufrimiento. Cuando alguien está incómodo, tiene una enfermedad, hay que explorarlo. ¿Alguna vez ha pensado usted esto? Porque puede estar dando vueltas. O cuando te lo manifiesta, que es una tercera fase, decir, no, hombre, no pasa nada. Claro que pasa, por eso te lo está contando. Has de estar formado para poder entrar en su intimidad. Y una vez que te lo ha contado, dices, oye, pues validar esa situación, que se llama reconocer. O sea, tú tienes que primero explorar, recoger el sufrimiento, aparte de validarlo, y luego acompañarle en el sufrimiento. Hombre, es normal que usted se encuentre así. ¿Quién de nosotros puede decir cuánto está sufriendo alguien si nosotros no hemos pasado por esa situación? El sufrimiento es intrínseco, único. Por lo tanto, es importante que el otro se sienta escuchado. Y a partir de que se siente escuchado, vamos a conectar. Y una vez que conectamos, lo que vamos a hacer es qué podemos hacer para trabajar esas situaciones que te han llevado a pensar por qué no quieres vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque detrás del deseo de morir, esto es primera, segunda, tercera fase, la cuarta ya es la petición de eutanasia y todo, pero de estas fases, detrás de ese deseo hay un sufrimiento, ya sea físico, emocional, social o espiritual, que tiene que ver un poco con la religiosidad, ¿no? O el sentido de la vida. Claro, bueno, se Pero, trata de llegar a tiempo, ¿no? claro, a llegar a tiempo. Pero claro, una sociedad tan individualista y más individualista ahora que antes, pues eso se explora mucho menos. Claro. Y además, como decimos aquí en España, abrir el melón cuesta. O sea, yo soy un enamorado de la planificación anticipada porque aprendí cuando hice la tesis doctoral en el deseo de morir que había un tema, la gente no habla de la muerte y por eso cuesta entrar a ese tema, abrir, hacer la pregunta adecuada dependiendo de cada personalidad para entrar en su intimidad y explorar cuánto puede estar sufriendo para cuidarle y acompañarle, que esto es clave, ¿no? Sí, Yo no sé claro, si tú lo decías en el Congreso, ¿no? Que pensar cómo, dónde y de qué manera me gustaría morir, de poder claro, proyectarme así, no lo solemos hacer, ¿no? claro. Yo creo que el otro día estuve en una charla de voluntarios y me hizo gracia una ponente, ¿no? Muy prestigiosa aquí. Y entonces, claro, siempre, y siempre digo, ¿no? O sea, porque yo soy más sistemático, ¿no? Por eso esta primera, segunda, tercera, cuarta fase, ¿no? Entonces, todo el mundo habla de lo bueno que es los paliativos, de lo interesante, de cómo acompañamos, ¿no? Incluso después que ella hizo su charla, luego se marchó y hubo un café y estaban los voluntarios, ¿no? Entonces, todos son emocionales, sensibles, ¿no? Decían, sí, porque hay que tocar. Y va a ver, hay gente que no le gusta que le toque. Entonces, tú tienes algo que me gusta y que ya tenemos definido aquí en la fundación, es el buyer persona. El buyer persona es aquella persona que te va a comprar el hecho que tú puedas acompañarle, no económicamente, sino el hecho que va a conectar, que tú, o sea, vas a conectar con él y te va a comprar la idea que tú le acompañes. Entonces, hay gente que no le gusta que estés a su lado o que respete su intimidad. No a todos les gusta que les toquen. Entonces, yo tenía cuando era adjunto junior, cuando terminé la especialidad aquí en Barcelona, luego me fui a Irlanda y cuando volví, entré a trabajar en el oncológico y me tocó, para que veas, ¿no? Un paciente que era el médico del Hospital General, un anestesiólogo, que era el más odiado, porque tenía aquí dice mala leche, ¿no? Tenía un mal humor y tal. Y además, cuando se acababa de jubilar, el tío, de ser el más odiado, se acaba de jubilar, fumador, eh, vendió su casa. Sus hijos ni le hablaba, ¿eh? Vendió su casa y se compró un barco para dar la vuelta al mundo. Al mes siguiente le detectan una enfermedad avanzada, un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales y claro, no quería hablar con nadie. Ese fue uno de mis primeros pacientes. ¿Cómo te imaginas que este cree que le acompañemos tocando, la verdad? No, estaba cabreado con la vida. Claro, al final pude conectar con él y me dijo eso, ¿no? ¿Cómo te imaginas que me siento yo? Claro. Sí he vendido mi casa, mi barco, todo esto que estoy contando es porque me lo contó él, ¿no? Y me viene a dar esta putada y me toca esto, ¿no? Normal. Yo también estaría igual, independientemente que sea muy odiado o no, estaría igual. Claro. Entonces, es cuánto puede estar sufriendo alguien. Entonces, esto es clave. Ponerte, o sea, ponerte en el zapato del otro, desde el punto de vista teórico de lo que es la empatía, a veces es muy fácil mencionarlo, Ujú. pero has de trabajarlo y formarte para ello.
Sí, y a veces solemos también proyectar sobre el otro lo que nosotros pensamos que el otro desearía, que de repente no es lo que el otro necesita, ¿no? O sea que también uno Correcto. suele querer tratar a otro de la manera que uno entiende. Yo ahora ¿Sabes te cómo quería, se llama sí, eso? sí, Eso se llama obstinación paliativa. obstinación La, paliativa. la obstinación terapéutica es cuando no queremos que el paciente se muera. La obstinación paliativa es cuando queremos que el paciente se muera como nosotros creemos que debe morirse. Claro, Haciendo el vídeo, firmado, porque es importante para si tiene hijos, si tiene tal, haciendo el vídeo, tal, foto, tal. Mira, chico, cada uno le toca como le toca. El tema es que tú, o sea, es como si yo pretendiera que tú te vistieras como yo me he visto. Si yo me he visto hippie, que todos se vistan igual. No, es un traje a medida. Y ese traje a medida consiste en primero conocerte y escuchar cuáles son escuchar, tus dolores. escuchar mucho, ¿no? Mm. Claro, tal cual. Eh, ahora que ustedes en España tienen eutanasia legal, ¿no? Una de las cosas que Mm, nosotros acá en Uruguay tenemos recién aprobada una ley de acceso universal de cuidados paliativos. Muchos insisten en que hay que esperar que se pueda reglamentar para poder hacer una evaluación de impacto y ver si efectivamente habría tanta demanda de eutanasia, que en realidad no hay tanta, pero que a veces tiene mucho más fuerza mediática. sí. Eh, Ustedes no tienen todavía, y yo he escuchado, ¿no? Que la situación en España es un poco dramática en cuanto a los cuidados paliativos y al mismo tiempo ahora una ley de eutanasia. ¿Cómo esto ha impactado en dos cosas? Capaz que es mucho lo que te pregunto, pero tú me respondes lo que quieres. ¿Cómo impacta, cómo crees que ha impactado esto en los pacientes y en el personal sanitario, especialmente en los paliativistas, ¿no? Vale. Bueno, vamos a partir de la objetividad que realmente las peticiones de eutanasia son pocas. Es verdad, esto es cierto. Y esto es lo que también se va demostrando a lo largo de la implementación. Pero también es verdad que ha generado una división desde nuestro punto de vista. O sea, hay personas que están entre los paliativistas a favor y otros que están en contra. Yo creo que el objetivo fundamental de todo paliativista, y esto es el cuello de botella, ¿no? Es acompañar hasta el final del proceso, final de la vida, ¿no? A todas las personas. O sea, estés a favor o en contra, el que está a favor obviamente acompañará y aplicará. El que está en contra no puede dejar de acompañar hasta el final. ¿Vale? Yo soy un objetor público, quiero decir que todo el mundo sabe que estoy en contra, ¿no? Que me digan lo que sea. Yo lo explico y voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, y lo explico abiertamente, digo. Aquí o sea, hay un principio antropológico que es el derecho a decidir sobre la propia vida. Y eso es donde entro en la discusión con los otros paliativistas, que yo he hecho muchos debates y pues siempre digo conversación de besugos, o sea, de tontos decimos aquí, no tiene sentido. Porque si partimos de ese concepto antropológico, claro, los conceptos antropológicos van surgiendo, y tú eres filósofo, lo sabes mejor que yo, ¿no? A lo largo de la historia, de la humanidad, donde se van poniendo principios para que el hombre crezca como persona y todos en comunidad, ¿no? Antes a alguien le quitaba algo porque me apetecía, ¿no? O matabas a alguien porque tal. Entonces, bueno, hay principios básicos y hay principios más complejos. Y esos principios, pues más complejos, pues el derecho al internet, el derecho a la vivienda, la educación, ¿no? Y ahora decidimos que el derecho intrínseco, o sea, de decidir sobre la propia vida, le corresponde al ser humano. O sea, entonces, a partir de ahí, si tú, en esta conversación que siempre digo, decides que el derecho a decidir sobre la propia vida es intrínseco del ser humano, como comer, entonces es independientemente de la enfermedad que tenga, Claro. porque le corresponde en cualquier momento de su vida. Si ha quebrado la empresa, si le ha dejado a la novia, si está en una depresión profunda, ¿no? Entonces es intrínseco del ser humano. Por lo tanto, tú en la vida has de ser consecuente, como el principio, los fármacos que ponemos para hacer buscar el bien y puede hacer el mal, ¿no? Entonces, has de ser consecuente con tu actuación como profesional sanitario. Tú has de ponerte en ese caso. O sea, yo me he formado para aliviar el sufrimiento al máximo físico del paciente hasta el final. Conozco todos los fármacos y las combinaciones de ellos que hay en España. Y a partir de ahí puedo buscar todas las situaciones para que el paciente no tenga dolor. Y si ya lo tiene, obviamente, tengo que disminuir su conciencia, desde el punto de vista físico, digo, ¿no? O sea, dormirle. Pero si tiene un malestar emocional, también, porque la sedación por malestar emocional también está contemplada dentro de lo que es la estructura de la sedación paliativa. Entonces, en ese caso, busco también disminuir su conciencia para que no se entere, que esté dormido. Ahora, eso no es largo, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero en este caso en ningún caso voy a buscar quitarle la vida. La sedación tiene un tiempo donde permite que cada una de las personas que está a su alrededor
vivan un proceso y le acompañen. Cuando tú aplicas la eutanasia es automático. Nadie le acompaña porque ya no hay proceso, es absurdo. Por lo tanto, mi trabajo es aliviar el sufrimiento hasta el final, cuidando el proceso y que cada uno de los que vive a su alrededor puedan vivir ese proceso de forma íntima. Porque no es lo mismo, y eso lo sabemos los paliativistas, que se muera tu mujer, que se muera tu madre, que se muera tu padre, que se mueran tus hijos, que se muera tu hermano. No tiene nada que ver, el vínculo es diferente. El día que te toca acompañar a un hijo, otros colores. El día que te tocas acompañar a tus padres, otros colores, más tenues o no. Porque tú puedes ser mucho vínculo con tus padres, pero ya tienes tu propia historia de vida. Cuando mis hijos pequeños, ahora ya mis adolescentes, ya pues cuando necesitan dinero se acercan, pero si no, cuando eran pequeñitos, papá, nunca te dejaré, yo las miraba, ¿no? Que ya me dedicaba a esto, digo, esto me lo dices ahora, pero luego ya ni te acordarás. Y cuando seas más grande ya, me visitarás. Entonces, y te dará pena que me marche, tal cual, pero es otro vínculo. Tendrás tu marido, tendrás tu mujer, y eso será otra cosa. Y además tendrás tus hijos. Por lo tanto, ese vínculo de cada persona se ha de respetar. Entonces, la pregunta es, ¿qué yo le hago a la sociedad? Porque yo a veces cuelgo estas cosas en las redes y me tiran piedras, pero bueno, no pasa nada, siempre ya estoy acostumbrado, así se mueve más la red social. Entonces digo, así digo, una persona ha de ser acompañada, o sea, tiene que decidirse sobre su final por el hecho de ser persona, o sea, o dependiendo de quién está a su lado. ¿Por qué? Porque un padre o una madre no pide acabar con la vida de su hijo habitualmente. Un marido o una mujer depende vínculo de toda la vida, casos contados con los dedos de la mano. Pero ¿quién me pide a mí habitualmente? Me pide pues el hijo, ya no te digo el yerno o el cuñado o el tío, o sea que estos ya, si más lejos del vínculo, porque se agotan. Y es comprensible para mí. Es comprensible esa petición porque soy capaz de reconocer el vínculo y quién me lo pide. ¿Me explico? Claro. Entonces, por tanto, hay más sufrimiento, más sobrecarga. Pero el padre no se sobrecarga con un hijo, porque se ha sobrecargado toda su vida. Un marido ha encajado con su mujer o al revés, ¿no? La mujer con el marido, tampoco te lo pide porque cuando le ves sedado y le ves tranquilo, hay mucha diferencia entre verle tranquilo y acompañarle en su proceso, que son pocos días o pocas horas, que aplicar algo y acabar con su vida. Entonces, ellos van y bien están ahí hasta que se acaba. Una vez que se acaba, hay mucha diferencia cuando está el cuerpo y cuando ya no está. Si cada Es uno que, se lleva a su casa ese duelo. sí. Dime, dime. No, qué fuerte esto que abres de la dimensión relacional, ¿no? De cómo, dependiendo del tipo de relación que uno tiene, de lo que uno de verdad está Claro. dispuesto y uno quiere, y hasta cómo uno se cansa distinto, es verdad, cuidando a un hijo que cuidando a su padre, es tremendo, pero es verdad, es verdad. Es Pero, realidad, es la realidad. pero es como, sí, ahora, una hipótesis que yo tengo, y es que en una sociedad tan narcisista, en un hiperindividualismo tan radical, yo le he escuchado decir a legisladores, a periodistas, em, que si les tocara a ellos, o sea, el argumento que más esgrime y casi que con intención solidaria es, yo no Sí, quiero ser egoísta, yo no quiero ser una carga, o sea, nunca te hablan de los demás, parece que hablamos dos idiomas. Los que un ya, poco estamos preocupados por la legalización de la eutanasia, siempre hablamos de cómo esto impactaría en los otros, y todos responden diciendo, no se trata de los otros, se trata de mí. O sea, si yo claro. no quiero ser una carga para los demás. Con lo cual uno empieza a ver que el argumento de la pendiente resbaladiza tampoco le resbala a nadie, porque de alguna manera el tema es, claro, es que se trata de mí. Y hoy decirle en el ámbito político, no se trata de ti, se trata de todos y de los más vulnerables, cuesta mucho. Pero yo creo que ahí en lo que tú decías, esa dimensión no se ve, pero sí está, tú constatas que es muy fuerte esto, o sea, el tema de yo me siento que no quiero ser carga, ¿no? Para Sí, otro. pero eso todos, ¿ah? O sea, esto es muy natural. O sea, yo tengo un estudio que fue publicado en el 2019 en medicina paliativa, donde la principal, o sea, la principal deseo o preferencia de las personas de 80 años aquí en España era no ser una carga para su familia. Y eso coincide con lo que pensamos todos. A ti tampoco te gustaría. Pero una cosa es legislar desde fuera, o sea, como aquí estamos, bueno, antes yo siempre ponía este ejemplo, ¿no? Te pones en la tribuna y dices qué mal ha jugado el Messi o cómo están jugando el Barça, ¿no? Pero claro, una cosa es estar ahí en la cancha. Entonces, hablar desde fuera es muy fácil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el que se está muriendo, que esa fue mi tesis doctoral. O sea, explorar por qué esas personas se querían morir. Porque si se lo digo al de la calle, el de la calle dirá, yo no quiero nada, a mí que me apliquen la eutanasia y tal. Mira, vale, perfecto, respeto tu forma de pensar, o sea, lo que piensas, te lo voy a preguntar cuando estés
en el dintel de la muerte o cuando ya te estés muriendo, a ver qué piensas, porque esto cambia mucho. Por ejemplo, para mí calidad de vida es, pues ahora salir, hablar contigo, tal, ¿no? Pues disponer de mi tiempo y poder decidir sobre las cosas. Básico para cualquiera. Pero claro, cualquier persona puede pensar que calidad de vida para un hemipléjico no es calidad de vida, eso es el paternalismo. Pero el otro día estaba con un paciente y que para él, o sea, estaba hemipléjico, ver a sus nietos y verle sonreír aunque esté en la silla era calidad de vida. Es tan personal. O sea, eso es personal, pero tenemos que preguntárselo. O sea, no podemos pensar que la calidad de vida para cada uno es lo que creemos que es, ¿no? La obstinación paliativa, ¿no? Entonces, esto no funciona así. Y siempre he pensado que a mí personalmente tampoco me gustaría hacer una carga, pero tengo que legislar pensando en los demás, en todos. Por ejemplo, yo siempre en uno de los debates lo dije, yo tengo una casa grande, imaginemos que tengo una casa grande y tengo muchos árboles. Yo tengo 5 hijos. De los 5, uno es más ágil que los otros o dos son más ágiles que nosotros. Entonces yo pongo una ley para cuidar a todos y digo, mira, nadie sube los árboles. ¿Por qué? Como diga que cada uno haga lo que quiera, todo sube, alguno se me romperá el brazo. ¿Me explico? Entonces tengo que pensar en el bien común. Y eso es fundamental, porque si no, no haría una buena ley. Es verdad que los que están a favor dicen, pero una ley que no cubre a todos no sería una buena ley, ¿no? Y ahí va el debate también, ¿no? No, y creo que también en esto que tú decías, el tema de la calidad de vida, que si bien es importante distinguir que es muy subjetivo, ¿no? Tal De hecho, cual. el proyecto de ley en Uruguay dice que para pedir la eutanasia depende de lo que la persona considere que su condición de salud afecta gravemente su calidad de vida. Es como muy amplio, ¿no? O Ya, sea, claro, ahí sería, podría ser una discapacidad de cualquier tipo, o sea, claro, ¿sí? Eh, y además enfermedades crónicas. Bueno, pero ahí podría ser asma, ¿no? O sea, uno podría decir, aquí entra todo el mundo. claro. Eh, el tema es que cuando uno piensa en esto, dice, bueno, pero la calidad de vida hoy en día se busca que sustituya el concepto de dignidad de vida, ¿no? O sea, Mm, porque, porque si eso sucede, la dignidad, el valor de una vida va a depender estrictamente de lo subjetivo, ¿no? Y eso, de algún modo, es lo que... No sé cómo les ha pasado esto en España con la ley, ¿no? O sea, si tú me dices que no han habido, o sea, no es que no es que hayan explotado las demandas de eutanasia, no. No, 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 porque está bastante regulado, ¿no? Si el día cero que se, que se aprobó la ley, o sea, al día uno, yo ya recibí 2 llamadas por teléfono y me hizo gracia. Me dice, ¿usted es el doctor? Sí, ¿usted aplica la eutanasia? O sea, alguien que quería eutanasia. Dije, a ver, vamos por partes. O sea, ya todo el mundo va pidiendo, ¿no? Pero, o sea, hay gente que no está bien, ¿no? Que va por una depresión profunda, lo que sea, y digo, mire, esto no es tan sencillo como llamar a un paliativista y decir yo quiero la eutanasia, ¿no? Entonces te cuenta su problema y tal, y tiene que pasar por un filtro muy concreto, ¿no? Yo creo que en ese aspecto el filtro puede ser el adecuado. El tema es que para que esa persona llegue a ese punto, los recursos no son los adecuados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo ahora me dedico a la vida privada y a la universidad. Cuando trabajaba en sistema público, yo pautaba un paciente con dificultad respiratoria, sensación disneica, para que alguien notaba que le faltaba el aire, aunque el aparato decía que tenía, cada uno tenemos 100, 98% de oxígeno. Esa persona tenía 95, que bueno, ya está bien, no está mal. Entonces, pero tenía esa sensación de falta de aire porque obviamente algo está ocupando su pulmón. Y a esa persona, pues le pautábamos un oxígeno domiciliario y esa tarde lo tenía en una zona, aquí en Barcelona. Pero claro, me fui a otra zona cuando me independicé a dar servicio y en el otro sitio, el otro hospital, donde tenía que hacer una gasometría arterial, o sea, un análisis de sangre para enseñársela al neumólogo y demostrar que tenía insuficiencia respiratoria, o sea, que no le llegaba el oxígeno a la sangre. Y eso era imposible con alguien que está saturando al 95. O sea, esa persona no iba a tener oxígeno en su casa, por lo tanto no iba a salir. Por Claro. lo tanto, iba a seguir sufriendo. Por lo tanto, ¿qué opción le quedaría? Querer acabar con ese sufrimiento. Y si quiere acabar con el sufrimiento, ¿qué opción le queda? Querer acabar con su vida. O sea, me explico, o sea, provocamos sin quererlo, ¿no? Pero por la falta de recursos, que esa persona llegue a eso. Claro, esa persona cuando llega, pasa el filtro, lo tendrá bastante claro o estará en una fase tercera, ¿no? Manifestando que quiere morir y luego pues se le acompañará hasta el final.
Pero claro, la falta de recursos es lo que lleva a muchas personas a encontrarse en esa situación, que es muy Sí, difícil. porque un aspecto que me decía una doctora paliativista aquí en Uruguay es que ha atendido durante más de 20 años a más de 8.000 pacientes y me decía, yo de cada 10 personas que me han pedido morir, cuando son debidamente atendidos, 9 seguro no hablan más del tema, ¿no? Claro, Entonces a ella le preocupaba, me decía, bueno, pero con una ley de eutanasia, donde no todos tengan la debida atención, todos esos perfectamente pasarían, eso. digamos, directo a eutanasia porque nadie se ocupó de llegar antes de esto que Sí. tú dices, ¿no? De hacer la debida atención que le permita tener una calidad de vida hasta el final, ¿no? Ujú. Ahora tú has dicho algo cierto que es fundamental, que los cuidados paliativos no son la solución total, porque si no, el 100% de los pacientes que tienen cuidados paliativos no pedirían eutanasia. Claro, Y eso no es real. Porque la misma doctora te ha dicho de 10 9. Yo también en mi tesis doctoral, de los 100, que querían morir, el 97% después de una exploración del sentido de la vida, las causas y todo, pues cambian. Pero hay un 3%, un 3 y 4% en todas partes, o sea, en cualquier parte del mundo, que a pesar de una intervención paliativa, quiere acabar con su vida. Pero esto es muy diferente, ojo, de un compañero paliativista que es incluso promotor de la ley de eutanasia, uno de los promotores aquí en una región de España, no la voy a decir para no lo siento identificado, pero salió presentando, dice, el 98%, dice, de los, no, el 85% de los pacientes, 84, 85% de los pacientes que han recibido cuidados paliativos han pedido eutanasia. Digo, vale, ese 84, 85% es de ese 3-4%. ¿Me explico? De esos claro. que a pesar de que haber querido morir, o sea, pidieron la eutanasia. Pero no estamos hablando del otro 97% que cambió, o sea, de un 100% diferente. O sea, depende cómo presentamos los Los números, números, claro. tal cual. Sí, Entonces, esto es clave. sí, ahí hay una cuestión también que me parece importante, es en este pequeño porcentaje de los que aún así persisten, un argumento que yo he esgrimido es, bueno, pero legitimar acabar con la vida de esa persona sería lo mismo que con cualquier persona que tiene una idea suicida y que persiste en ella y que yo le digo vamos a terminar pronto, ¿no? O sea, porque hay situaciones de mucho sufrimiento, aunque no haya una patología de por medio, no sé, pienso en personas que se le ha muerto toda la familia en un accidente y que, ¿no? Y han tenido intentos de suicidio y decir, bueno, el Estado tiene que asegurarle, ¿no? Una forma de morir. El argumento que muchas veces se esgrime es, bueno, pero como lo va a hacer igual, Ya, asegurémosle una un poquito más plácida, ¿no? Y hay claro. una suerte de romantización también un poco en los medios del procedimiento eutanásico, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, yo lo que sí estoy convencido, o sea, siempre he dicho, el paliativista está para acompañar, no para juzgar, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede sufrir alguien? No lo sé. ¿No? Eso, por más que lo intentes, las escalas, el sufrimiento es muy personal, ¿no? ¿Cuánto quiere vivir alguien así? Tampoco, ¿no? Entonces, mi trabajo siempre será respetando la libertad, y eso es lo que yo no lo haré, pero te acompañaré hasta el final, intentando encontrar todos los medios posibles para darle un sentido a ese proceso. Y a veces, como en muchos casos, en ese 97% cambia, ¿no? Pero en ese 4% o 3%, dependiendo de la población, a pesar de todos los esfuerzos o tal, lo tiene muy claro y dices, bueno, ¿qué argumentos tienes contra ellos? Claro, no les puedes juzgar por querer acabar con su vida, porque sufren lo que sufren. Me explico, o sea, tú no lo harás, ¿no? Pero también es verdad que todavía al día de hoy tenemos que seguir estudiando para poder ver qué hay en esa fase. Porque si antes se pensaba, y eso fue la tesis doctoral y los estudios que hemos hecho aquí, es que toda petición de acabar con la vida era eutanasia, y no era así. Ya te he dado cuenta, ya te he explicado que hay 4 fases para llegar a esto, ¿no? O sea, 3 fases previas para llegar a esto. Y hay que ir trabajando cómo trabajar o cómo llegar en cada fase. O sea, Claro. todavía, o sea, es como antes no veías los microbios y ahora inventas el microscopio y eres capaz de ver qué pasa por ahí. Y luego encontrar la fórmula necesaria para combatir eso que tú no ves. Claro, Nos que queda está mucho que trabajo está en las todavía. raíces y que no, Claro, que no es el final.
Sí, dime. Excelente, Cristian. Bueno, no te voy a quitar más Muy tiempo. bien. Muchísimas gracias por todo Gracias a esto. ti. Bueno, a los que nos están viendo, les comentamos que debajo de esta publicación en YouTube está el link al canal del doctor Cristian Villavicencio para que puedan aprender mucho más de él, de cuidados paliativos, de planificaciones anticipadas y de muchos mitos que hay sobre todos estos temas. Así que bueno, ya también pueden seguirlo y ver sus contenidos que además son breves y muy contundentes. Así que muchísimas gracias. Bueno, será hasta la próxima y muchas gracias. Gracias, Miguel. Em,